Hola hermanos, nuevamente bienvenidos a todos aquellos que nos acompañan a escuchar la palabra de Dios. Este día yo he titulado el sermón de hoy, Jesús intercede por el pecador. Y continuamos en Lucas 23. Para mí es sumamente importante no interrumpir esta serie de Lucas. En realidad muchos pastores pueden estar predicando cosas concernientes a la pandemia que estamos viviendo, mensajes de aliento, de esperanza, pero yo tengo la convicción de que el Evangelio es aquel único mensaje que nos puede dar esperanza ante cualquier adversidad. Entonces, déjenme compartirles antes de iniciar con este mensaje porque creo firmemente esto. En Lucas capítulo 13, nuestro Señor Jesús se le presentó a algunas personas con una pregunta que estuvo interesante. Dice de esta manera, Lucas 13:1. En este mismo tiempo estaban ahí algunos que le contaban acerca de los galileos cuyo sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿Piensan que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Les digo no. Antes, si no se arrepienten, todos perecerán igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿piensan que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Les digo no. Antes, si no se arrepienten, todos perecerán igualmente. Entonces, tal vez algunos pudieran cambiar el mensaje y decir: oye, Jesús, están preguntándote acerca de situaciones tristes, de preguntas que pueden parecer muy filosóficas y difíciles de comprender. ¿Por qué llega la muerte repentina? ¿Por qué mueren personas en manos de otras? Y Jesús incluso les dice también: es imposible evitar de que algunas personas mueran de una manera natural, por así decirlo. Si cae una torre y no fue eso en voluntad humana, sino solamente fue tal vez un fenómeno o un simple error o cálculo no intencionado de que esa construcción ya no permaneciera de pie y mata a personas, Jesús, si ponemos atención, no se puso a dialogar con ellos y a filosofar respecto a la predestinación, a la voluntad de Dios, de si Él decide en algún punto quitar la vida a las personas o no, sino que el mensaje que Él nunca cambió fue el arrepentimiento. Si nosotros tenemos el arrepentimiento, podemos ser llamados hijos de Dios al momento que ejercemos fe en Cristo Jesús, y una vez siendo salvos, regenerados, y se nos entrega ese corazón nuevo, nosotros podemos ahora sí tener la confianza de que somos hijos adoptados y reclamar todas las promesas que vienen en la palabra de Dios. Si usted quiere dar un mensaje de esperanza en estos días, simplemente comparta el Evangelio. Para eso necesitas tú mismo comprenderlo, y es lo que estamos haciendo en este día. Vamos a ver dos cosas brevemente, y es una petición de Jesús al Padre y cómo es esa petición respondida. Nosotros encontraremos grandes doctrinas que, si tú recuerdas, Lucas fue compañero del apóstol Pablo durante varios años de su ministerio y fue de aquellos compañeros que le fueron más fiel. No dudes que él entendió y compartió muchas de las conclusiones de las enseñanzas de lo que el Espíritu Santo reveló al apóstol Pablo y nos dejó escritas en sus cartas, en todas las cartas que escribía a las iglesias en el Nuevo Testamento. Se encuentra teología muy profunda, y Lucas, tanto en su Evangelio y sobre todo en el libro de los Hechos, nos habla de todas esas doctrinas que el apóstol Pablo menciona en sus cartas. Nosotros debemos eh, te comparto esto para que no te impresione que
lo mismo que vamos a ver hoy son verdades profundas que el apóstol Pablo enseña respecto a la gracia de Dios. Cómo somos salvos por gracia, cómo Jesús intercede por el pecador y cómo también existe esa voluntad humana que entrega su fe a Dios porque es movido por la misericordia del Padre, es atraído por Jesús para proceder al arrepentimiento. Muy bien, habiendo dicho esto, pues quiero iniciar la lectura en Lucas capítulo 23. Este día vamos a abarcar de los versículos 32 al 43. Así que acompáñame con la lectura. Dice de la siguiente manera. También llevaban con él a otros dos, ambos criminales, para ser ejecutados. Cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, lo crucificaron allí, junto con los criminales, uno a su derecha y otro a su izquierda. Padre, dijo Jesús, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Mientras tanto, echaban suertes para repartirse entre sí la ropa de Jesús. La gente por su parte se quedó allí observando, y aún los gobernantes estaban burlándose de él. Salvó a otros, decían, que se salve a sí mismo si es el Cristo de Dios, el escogido. También los soldados se acercaron para burlarse de él. Le ofrecieron vinagre y le dijeron, si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Resulta que había sobre él un letrero que decía, este es el rey de los judíos. Uno de los criminales allí colgados empezó a insultarlo. ¿No eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro criminal lo reprendió. ¿Ni siquiera temor de Dios tienes, aunque sufres la misma condena? En nuestro caso, el castigo es justo, pues sufrimos lo que merecen nuestros delitos. Este, en cambio, no ha hecho nada malo. Luego dijo, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Le contestó Jesús. Quiero que me acompañes con una oración para pedirle a Dios su favor y su bendición en esta ocasión, que venimos nuevamente a su palabra. Oremos. Oh Padre bendito, gracias por tu provisión. Gracias por traer el pan espiritual a nuestras vidas, ese alimento que necesita nuestra alma, nuestro espíritu. Y gracias, Señor, porque en tu palabra podemos ver cuán grande es tu amor, cuán infinito es tu perdón, tu misericordia. Alabamos y bendecimos tu nombre por lo que nos vas a mostrar hoy. Y yo te pido, Señor, que tu gracia y tu misericordia vengan a mi vida y a la de mis hermanos, dándome gracia a mí, Señor, para poder ser lo más claro posible y explicar estas verdades que hay en tu palabra. No permita, Señor, que pensamiento humano influya en este momento, tanto en mis hermanos como en mí, sino nos arrojamos a ti, Padre, como ese buen pastor que llevas a tus ovejas a los lugares donde están los mejores pastos, las aguas que refrescan nuestras vidas. Nos arrojamos a tus brazos, Señor, confiando en que tú nos llevarás en este momento a comprender grandes verdades que nos van a bendecir, y eso terminará glorificándote, Señor. Eso también te pido, Padre, que termine
extendiéndose este mensaje a la vida de aquel que no tiene esperanza a través de tus hijos. Te lo ruego en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Muy bien. Les había dicho en un principio que les compartiré dos cosas y la primera es la petición de Jesús al Padre. Esta división es a partir del versículo 32 y nuevamente voy a leer lo siguiente. Dice así: llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron ahí y a los malhechores uno a la derecha y otro a la izquierda. Entonces conocemos ya todo lo que ha venido pasando. Jesús es juzgado injustamente y sentenciado a muerte. Él es el sustituto de Barrabás, aquel que Pilato les estaba ofreciendo al pueblo de Israel, a los judíos, de que soltaran a Jesús, que era inocente, en lugar de Barrabás. Pero no fue así, sino que Jesús es sentenciado. Vemos cómo él va camino a la cruz. Se le impone la cruz a Simón de Cirene. Jesús continúa predicando el evangelio a las mujeres que lloran por él y sigue persuadiendo al arrepentimiento. Pero no solamente lo hace en esa manera en la cual él les dice: lloren por ustedes mismas, sino vamos a ver hoy algo sorprendente en una petición que le hace al Padre. Dice así la palabra de Dios: le llevaban también con él a otros dos. No debe sorprenderte no debe sorprenderte, y tal vez tú no te lo hayas preguntado o no hayas cuestionado el por qué se encuentran dos personas en la cruz al lado de Jesús. Ese escenario no es casualidad. No se encontró un ladrón, no se encontró Jesús solo, no se encontraron 3, 4, 5 personas crucificadas alrededor de Jesús. Y esto es porque nuestro Padre nos ha dejado el Evangelio para distinguir, diferenciar entre las dos personas en las cuales puede ser categorizada la humanidad. Todos aquellos que creen en el mensaje de la cruz y todos aquellos que no creen. Lo vemos desde el inicio de la historia humana, desde el Génesis. Si tú recuerdas, siempre se habla de dos personas o dos clases de personas, por ejemplo, Caín y Abel. Nosotros podemos ver también Noé, aquella persona que sí tiene fe en las palabras de Dios, y toda la humanidad. Son dos clases distintas: Noé y todos aquellos que mueren en el diluvio. También podemos ver a Isaac e Ismael, Jacob y Esaú, Moisés, Josué y Caleb de un lado, aquellos que creen que pueden poseer la tierra prometida, y todo el pueblo de Israel que no desean tomar la tierra de los gigantes. Siempre son esas dos categorías que van apuntando a la cruz, a Jesús, y terminan con aquellos que creen y con aquellos que rechazan las promesas de Dios, el mensaje de salvación. Nosotros lo vemos también en el linaje del rey David, todos aquellos reyes del reino del sur, que la mayoría pues siempre tendió a creer en las promesas de Dios, y todos aquellos reyes del linaje de Jeroboam que reinaron en las tribus del norte, en realidad nunca confiaron en las promesas de Dios, sino que se fueron a la perdición. Nosotros podemos ver que siempre encontraremos esas dos clases de personas en las cuales somos clasificados tú y yo. Dos grupos de personas que siempre terminarán creyendo en la salvación, en el medio de salvación establecido por Dios, o aquellos que le rechazan. En el versículo 34 continuó con la lectura y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suerte.
Aquí se encuentra la petición de Jesús. Lo primero que quiero que veamos, está siendo crucificado con 2 ladrones a su lado, y él hace esta petición: Padre, perdónalos. No conocen las consecuencias eternas de lo que les está trayendo esto. Ellos son ciegos. Quiero que me acompañes a 1 Corintios capítulo 2, lo que dice el versículo 8. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Está hablando de la sabiduría de Dios para entrar al reino. Aquí es lo que viene diciendo el apóstol Pablo. Pero está diciendo, si ellos hubieran conocido realmente las implicaciones, el impacto eterno de lo que iban a hacer esos actos de crucificar a Jesús, para nada lo hubieran hecho. Si ellos hubieran visto a futuro dónde iban a terminar condenados, jamás hubieran atrevido a crucificar a Jesús. Sin embargo, ellos están cegados y por eso Jesús hace esta petición. Padre, perdónanos porque no tienen ni la menor idea de las consecuencias eternas que esto les va a traer. Jesús está siendo misericordioso con ellos y podemos ver que Él también está cumpliendo una profecía que el mismo profeta Isaías en el capítulo 53 nos había anticipado. Era este acto en sí de pedir, de interceder por aquellos que le crucificaban. Isaías 53, 12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orando por los transgresores. Se cumple todo esto. Es contado entre los injustos, es tomado como uno de ellos por el Padre, es convertido, hecho pecado, y aún así intercede por el perdón de sus transgresores, por el perdón de toda la humanidad. Nosotros debemos de entender que Jesús tenía muchas cosas en mente cuando pide el perdón de los pecados de todas estas personas. Yo creo que también eso va incluido en todo lo que ocurre a continuación. Fíjate lo que dice los versículos 35 y 36. Y el pueblo estaba mirando y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: ¿a otro salvó? Sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre. Entonces, lo que nos muestra este pasaje es que absolutamente todos le estaban rechazando. Cualquier persona, como la quieras clasificar, ya sea gobernante, ya sea romano, ya sea soldado, ya sea un judío, todos estaban injuriándole, se estaban burlando, haciéndole afrenta a Jesús por no creer en que Él era el Hijo de Dios. Si tú realmente eres el Hijo de Dios y tienes poder, ¿por qué no te bajas y utilizas ese poder para bajarte de esa cruz? Entonces, todos rechazan, incluso los 2 ladrones. Quiero que vayamos a Mateo en el capítulo 27. Es un detalle que no nos da Lucas, pero es importante que lo sepamos y lo traigamos en este momento para comprender mejor qué estaba pasando en esta situación. Mateo 27, 44 dice así: lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Estos ladrones, se nos relata en la cronología de Mateo que ambos también se estaban burlando de Jesús. No tenían ese temor de Dios.
ellos se unieron a las burlas, al desprecio de los líderes judíos, de los gobernantes romanos y de los soldados que le estaban torturando en ese momento. Entonces, nosotros comprendemos esta historia, pero porque ya la conocemos y sabemos que uno de estos ladrones se arrepentirá. Pero debes de tener esto muy en claro, tú y yo, porque los dos le injuriaban. Este ladrón que se arrepiente llega con la misma actitud de aquel otro ladrón y cualquier otra persona de las que se estaban burlando de Jesús. Nosotros debemos de entender que esto es lo que más quiere resaltar Lucas, cuando él dice que los soldados también le escarnecían acercándose y presentándole vinagre. Hay muchas personas que tal vez no pudiéramos comprender exactamente cuál fue el motivo de presentarle ese vinagre. Se le ofrecen 2 bebidas diferentes a Jesús. La mayoría coincide en eso, pero en este momento específico, el vinagre tenía más la intención de dañar a Jesús. No tanto de aliviar su dolor, no tanto de calmar su sed, sino que más bien ellos están escarneciéndole, están descargando burlas en él y también lo hacen ofreciéndole una bebida que le va a perjudicar. El versículo 37 dice, diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Entonces, por eso también es el motivo de la intercesión de Jesús en la oración. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. No saben lo que les va a llevar el rechazo hacia mí. Entonces, yo quiero proponerle lo siguiente. Yo creo que cualquiera de los padres que estamos aquí en este mundo, si se nos presentara la situación similar a lo que ocurrió aquí con Jesús, no nos quedaríamos con los brazos cruzados. Imagínate tú siendo padre, que varias personas están torturando a tu hijo, se están burlando de él, están haciéndole sufrir de una manera terrible y de pronto tal vez tú quieres ir y descargar tu ira con ellos, pero ¿qué harías si tu hijo te detiene en seco y te dice, no se te ocurre, no descargues tu ira sobre ellos, por favor, perdónalos porque no saben lo que hacen? Es algo difícil de entender la mente de Dios, ¿verdad? Si tu hijo literalmente le están clavando en una cruz, le han escarnecido, se continúan burlando de él y de pronto él te dice, Padre, perdónalos, porque ellos lo están haciendo en ignorancia. Ellos creen que yo sí soy culpable. Creen que yo he blasfemado tu nombre al hacerme llamar tu hijo. Por favor, perdónales este pecado. Es una petición de lo más profundo del corazón de Jesús que nos muestra su amor por el pecado. Ellos le rechazan con burla y todo se iba a cumplir. Y quiero que vayamos, me acompañes al Salmo 22. Hay tantas profecías que nos hablan de la vida de Jesús que se cumplieron desde el lugar en que iba a nacer. Tantas profecías de su ministerio, pero también hay muchas profecías que se cumplieron al pie de la letra referentes al momento de su muerte. Todo este Salmo 22 es mesiánico y nos habla bastantes cosas de este aspecto. Solamente quiero mencionar algunos versículos para no detenernos mucho tiempo aquí. Por ejemplo, el versículo 4 dice, en ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Entonces Jesús
Toma las palabras de David y él también se dirige al Padre y le dice, Padre, yo confío en ti. En tu mano, en tus manos encomiendo mi espíritu, mi vida, y a ti es quien dirijo esta oración. Porque tú no defraudaste, no decepcionaste a todos tus hijos en el antiguo pacto. Desde la antigüedad, todos aquellos que confiaron en ti, tú los libraste. Ahora yo confío en ti y dirijo mi oración de intercesión por el pecador, confiando en que me vas a escuchar. Fíjate lo que dice en los versículos 7 y 8. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Es justamente todo lo que está ocurriendo aquí. Todos aquellos que le están rechazando. Ahora vamos al versículo 14 y 15 de este salmo. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Entonces te fijas, se cumple exactamente las palabras del rey David. A Jesús le clavan en una cruz. No sé antes este lenguaje algo poético que está hablando de lo terrible que fue su sufrimiento. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas, por ese rechazo que estaban teniendo para él con hijo. Y aún así, él intercede por el pecador, pidiéndole al Padre que les perdone. Este salmo se cumple en absoluto todas estas promesas respecto a su muerte, pero recuerda que todo el salmo es mesiánico. Ahora quiero que veas los versículos 22 al 24. No solamente esos detalles de su crucifixión se cumplen, sino también esto. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia toda de Israel, porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. Esto es maravilloso, hermanos, porque Jesús hizo una petición y para nada fue decirle, aparta de mí este dolor, sino que todo tuvo que ver con esperanza a la humanidad. Él les dice, hay una petición que te quiero hacer y es que les perdone. Y en el Salmo, efectivamente está diciendo que esa oración fue escuchada. Todo este salmo mesiánico se cumple incluyendo la respuesta de esa oración. Jesús le dice, Padre, perdónales, no sabe lo que hace. Perdón. Y también dice, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte. Todo este salmo se cumplió porque es mesiánico y es respondida a la oración de Jesús. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y también lo que se está diciendo aquí, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte. Es exactamente lo que nos dice el versículo 18 del Salmo 22. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Puedes ver que todo esto se está llevando a cabo al pie de la letra. Muy bien, entonces se cumple al pie de la letra todo lo referente a lo que ocurre desde echar suertes. No sabemos cómo lo hicieron exactamente, pero fue un simple juego al azar en el cual los soldados se reparten
el vestido de una sola pieza de Jesús, esta túnica que no querían destruirla ni cortarla en partes iguales para repartírsela a estos soldados. Si todos estos aspectos de la muerte de Jesús se cumplen al pie de la letra, y también te está diciendo que Jesús iba a hacer una oración de intercesión y también iba a ser escuchado por el Padre, quiero que veamos la manera en cómo se respondió esta oración. Ahora veamos la petición respondida. En el versículo 38 de Lucas dice lo siguiente. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. Este es el Rey de los judíos. Todo tiene que ver con creer o no esta inscripción, esta declaración. En Juan capítulo 19 podemos ver cómo nos da algunos detalles más este evangelio de lo que hizo Pilato. Juan 19, 22. Respondiendo Pilato, vamos a leer un poco desde antes, el 18, 17. Y él cargando su cruz salió del lugar llamado de la Calavera y en hebreo Gólgota. Ahí le crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía, Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Y dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos, no escribas Rey de los judíos, sino que él dijo, soy Rey de los judíos. Respondió Pilato, lo que he escrito, he escrito. Entonces, aquí vemos el problema. La inscripción que se ponía era lo que explicaba la causa de la muerte de aquel sentenciado. Entonces, los líderes judíos le dicen, queremos que tú pongas que este hombre dijo, soy rey de los judíos. Todo eso era una inscripción. Él se creía y se adjudicaba a ser el rey de los judíos. No lo que tú has puesto, que lo estás afirmando. Entonces Pilato les dice, lo que ya puse, así se queda. Entonces todo tiene que ver con esto, la inscripción de la causa de la muerte. Muchos la rechazan. Muchos no creyeron y por eso le estaban injuriando. Sin embargo, cuando Jesús eleva esta oración al Padre pidiéndoles que les perdone, porque no saben lo que hacen, aquellos que le estaban asesinando, los que le estaban despreciando y rechazando, se cumple específicamente en esto. Aquellos que realmente creyeron que Él sí era el Hijo de Dios. Muchos iban a creer la inscripción de Pilato y de eso se trata. Lo que apunta el Evangelio, vas a ser como aquel ladrón que no cree o como aquel ladrón que en algún momento vuelve en sí y cree en esa inscripción. De esta manera se responde la petición de Jesús, el versículo 39 y 40. Uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo, ¿ni aún tú temes a Dios estando en la misma condenación? Entonces, este ladrón creyó. Esto es maravilloso porque quiero insistir un poco en la cronología de lo que está pasando aquí. Para eso ahora quiero que vayamos al Evangelio de Marcos capítulo 15. Marcos 15, 25 dice, era la hora tercera cuando le crucificaron. Y ahora dice
Los versículos 32 y 33. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Entonces, al menos aquí dice que hay 3 horas en las cuales este ladrón, ambos ladrones, están injuriándole a Jesús. Están de incrédulos. Pero después de la hora sexta, llega un momento en el cual el Padre responde la oración de Jesús y podemos ver que hace volver en sí a uno de estos pecadores. Él llega a la cruz con una actitud de rechazo a Jesús, pero después de unas horas esto cambia. Este ladrón comienza a creer. Para Dios, hermanos, no hay imposibles. Y eso lo hemos visto siempre a lo largo del Evangelio. Aquellas personas que podemos ver que es imposible que cambiemos nuestra actitud para con Dios, para Él no es imposible. Lo vemos en la mujer de Lucas capítulo 7 que dice era una mujer pecadora conocida por toda la ciudad. Y Jesús fue capaz de cambiar ese corazón por la fe ejercida en él. La peor pecadora quizá de una ciudad es transformada y ahora es hija de Dios. Nosotros podemos ver también el caso increíble en Lucas 8 con el endemoniado gadareno. Aquella persona que en la narración debemos de tener mucho cuidado porque pareciera que está conversando con este hombre, pero para nada quiero que pienses eso. Fíjate cómo dice este pasaje. Dice, al llegar a tierra, estoy en Lucas 8:27. Al llegar a tierra vieron al encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo. No vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Al ver a Jesús lanza un grito, un gran grito, y postrándose a sus pies exclama a gran voz. Aquí parece que es el hombre. ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Pero en realidad no era el hombre que estaba hablando con Jesús. Fíjate que lo que dice el versículo 29, porque mandaba al espíritu inmundo que saliera del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él. Le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Él le dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Entonces, este hombre había perdido su voluntad. Estaba siendo manipulado completamente por los demonios. Jesús transforma la vida de este hombre endemoniado, aquel que no estaba viviendo, ejerciendo su voluntad. Y lo vemos por el versículo 35. Salieron a ver lo que había sucedido y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien había salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Entonces, si no estaba en su juicio cabal, quiere decir que no estaba ejerciendo su voluntad. En realidad, Jesús llega y libera a un hombre que jamás se arrodillaría pidiéndole misericordia a Dios y que expulsara a esos demonios de él. Eso que vemos en la escena más bien fue una plática de Jesús con los espíritus, los demonios. Entonces Jesús hace lo imposible aquí. Él da salvación a aquellos que no tenían esperanza. Él decide viajar hasta donde se encuentra este hombre. Hay otro caso, el de Zaqueo, que me gusta mucho, porque en el contexto de esto, en el capítulo anterior, nosotros vemos lo que los discípulos de Jesús le dijeron a Jesús cuando él les hace esta declaración. ¿Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios.
Los que oyeron esto dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Porque se va el rico triste, porque no quiso dejar el Dios de la riqueza a un lado y poner a Jesús en primer lugar. Entonces, Jesús les dice, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Nuevamente vemos a Jesús haciendo lo imposible, salvando a un hombre como Zaqueo, rico, jefe de los publicanos, y ahora está también haciendo esto con uno de los ladrones, justamente al final de su vida. Vamos a continuar en el versículo 41 y 42. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, le decía el ladrón que volvió en sí al otro ladrón que le estaba injuriando. ¿Por qué? Recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Estas son las palabras de fe y arrepentimiento que trajeron a este ladrón a la salvación. Nosotros podemos ver que vuelve en sí. De pronto la historia da un giro, pero por mucha atención, porque ¿cuál fue ese factor para que este hombre se arrepintiera? Fue la oración de Jesús. Esto es lo que nos está planteando Lucas, nos está narrando. Así sucedió, era alguien igual a todos los demás, pero de repente Él nos habla de arrepentimiento. En algún punto, Él estaba renegando igual que el otro. Sálvanos, Jesús, les estaba pidiendo esa petición de decirle, bájate de ahí y sálvanos, rescátanos también a nosotros. Pero este hombre le dice, ¿sabes qué? Somos pecadores tú y yo, y nosotros merecíamos lo que hicieron nuestras obras. Nuestros actos nos han traído hasta aquí, una muerte vergonzosa de crucifixión. Pero el hombre que tenemos aquí en medio, ningún mal hizo. Aquí nosotros podemos ver que él cree en Jesús, pero también está reconociendo su pecado. Él se está arrepintiendo y está diciendo, yo merezco esto. También esas palabras de fe tienen que ver con que él cree en su divinidad y cree que él tiene un reino celestial. Él cree en esa inscripción que puso Pilato. ¿Por qué? Porque le está diciendo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Quiero creer que... Acepto creer que tú tienes un reino, que tú verdaderamente eres el rey de los judíos. Y esa era la cosmovisión de un judío. Hay un reino celestial. Hay un reino donde se va a celebrar una gran cena. Por eso en una ocasión cuando Jesús cenaba con judíos, uno dice, bienaventurado el que esté en la gran cena. Eso es lo que creía un judío. Y él le dice, ¿sabes qué? Yo creo y quiero que te acuerdes de mí cuando vengas en tu reino. Ahorita yo no sé qué está pasando, por qué estás muriendo y en las horas anteriores yo no creía. Yo me estaba burlando de ti, pero ahora decido creer en ti. De esta manera se responde la petición del Padre a Jesús. Acompáñame a Gálatas 2:6. En un principio yo te decía que Lucas pasó bastante tiempo escuchando las doctrinas que enseñaba el apóstol Pablo. Y esta es una de ellas. Lucas 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo
para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y me voy a ir detenidamente en este versículo, porque hay algo que es muy claro. Este hombre no se salvó por las obras. Lo mismo que está enseñando Pablo. Las obras no te salvan. Este hombre ni siquiera tuvo tiempo de hacer obras. El judío creía eso, los fariseos enseñaban eso, los escribas. Si tú quieres ganarte el cielo, tienes que hacer actos que sean puntos a tu favor para que la gracia de Dios te considere que eres merecedor del cielo. Pero Pablo decía, no, la salvación es únicamente por fe. Sin embargo, escucha bien cómo dice la gramática aquí en este pasaje. La Reina Valera traduce: el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Por la fe de Jesucristo, no la fe en Jesucristo. Que también eso es una realidad, pero quiero que consideres esto. La fe de Jesucristo, ¿de qué estábamos hablando en el pasaje de Lucas 23? Que Jesús hizo una oración y él tuvo fe en Dios de que le iba a responder, tal y como decía el Salmo: Dios, respóndeme, quiero que los perdones. Y esa fe fue de Jesucristo. Nosotros somos salvos por la fe de Jesucristo. Y no lo hice solamente una vez, sino también lo hice 2 veces. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces te está hablando que esa fe perteneció a Jesús. Él intercedió por el pecador. Y solamente por esa fe de que él creía absolutamente que el Padre no le iba a defraudar y le iba a conceder esa petición, podemos ver que este hombre fue salvo. No fue por las obras, sino por la fe que fue inyectada en este hombre. Este hombre a la vez ejerció fe, fue responsable de creer o no. Él entregó su voluntad a Dios y no es una verdad que contradice y se antepone a esta otra realidad de que la fe fue también un don de Dios, un regalo de Dios a este hombre. Eso lo vemos en el versículo 43. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahora Jesús le hace una promesa. Le hace esta promesa porque él sabe que el Padre le va a perdonar. Jesús no puede ser un mentiroso. Jesús no puede prometer nada que no va a cumplir. Y él dice: yo hice una oración al Padre y esta oración es que perdone a los pecadores. Ahora este hombre confía y entrega su voluntad a Jesús y se arroja solamente en la persona de Jesús, confiándole su vida y su destino. Y ahora Jesús le responde dándole esta otra promesa: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esto es una gran verdad que cuando el creyente la abraza, puede caer en una adoración indescriptible hacia el Padre, porque comprendes que también esa fe se te regaló. Mira lo que dice Lucas 10:22. Desde el 21. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agrado. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre,
y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Puedes ver eso? Tú no puedes conocer al Padre si no conoces al Hijo. Solamente el Hijo conoce al Padre y solamente el Padre conoce al Hijo. Pero si tú quieres conocerles a ellos, es únicamente si el Hijo lo quiere revelar al Padre. Tú y yo no vamos a conocer jamás al Padre si no tenemos esa gracia derramada en nuestras vidas para que les podamos ver como uno solo. No vamos a creer en el Padre, no vamos a creer en el Hijo, porque tú y yo estamos clasificados dentro de todas aquellas personas que le estaban rechazando. Tú puedes ver que Lucas está diciendo, absolutamente nadie creía en Jesús. Todos estaban injuriándole, los gobernadores, los soldados, los ladrones, pero llega un punto en el cual uno de ellos cree. Y esto es el primero que menciona Lucas, porque de ahí en adelante hay muchos más, hasta hoy a la fecha, millones de personas hemos venido al arrepentimiento por creer en Cristo Jesús. Entonces, siempre debemos de predicar eso. Efesios 2:8, también el apóstol Pablo lo explica de la siguiente manera. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. ¿Qué te está diciendo este pasaje? Tú eres salvo por gracia y eres salvo también. Esa gracia solamente se aplica por medio de la fe. Y ahora viene ese y esto, todo lo anterior, el ser salvo y el ejercer la fe, es un don de Dios. El que tú creas en Dios, también ese es un regalo. Eso debemos de predicar. Y también el arrepentimiento y la entrega de la voluntad de nosotros. Esos dos mensajes no debemos de coaccionarlos, de estar tratando de comprender cómo es que uno parece contradecir al otro, sino que somos llamados a predicar ambas cosas, a creer ambas cosas. Entonces, yo te planteo este pasaje como viene. Jesús hace una oración y solamente por esa intercesión del Hijo al Padre, este hombre vuelve en sí. Y este hombre entrega su voluntad a Dios. Tú y yo somos como ese ladrón. La fe se nos regala y ese día ese ladrón pudo recibir la promesa de Jesús. En el Evangelio de Juan, capítulo 19, 32, podemos ver el final de la vida de este hombre. Y Jesús le sostuvo hasta ahí. Juan 19, 32. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. El Evangelio solamente registra las primeras dos palabras de Jesús hechas en la cruz y la última, que es lo que veremos en otra ocasión, Dios mediante. Pero Jesús dijo más cosas y transcurrieron más tiempo y llega un punto en el cual Jesús muere primero que este hombre al que se le hace la promesa. Y este hombre es sostenido en fe y esa promesa es cumplida. Tal vez no sabemos si el orden fue que mataron primero, quiebran las piernas a aquel hombre que nunca se retractó. Y este hombre empieza a ver y dice, ya llega mi turno.
ahora voy a poder estar al lado de Jesús en su reino. Ahora voy a poder estar en un lugar que Él le describió como un paraíso. Este dolor que estoy sintiendo, toda esta vida miserable, toda esta vida de rebelión que me trajo a morir de esta manera tan terrible, va a terminar y voy a estar al lado de Jesús. Ese día muere el ladrón y segundos después, en un abrir y cerrar de ojos, aparece en un lugar de consuelo. Aparece al lado de Jesús. Sin embargo, el otro ladrón, en un abrir y cerrar de ojos, aparece en una condenación eterna, donde no está Jesús, donde un tormento, sea como sea, fue algo indescriptible el aparecer en el infierno y estar en una condenación en la cual él ya no puede salir. Este es un mensaje que para nada debes de considerar como un sermón que te invita a arrepentirte en el último minuto o en el último segundo de tu vida. Satanás va a querer hacerte creer eso. Satanás, en una parábola, nuestro Señor Jesús dice que siempre está listo para arrebatar la semilla. La semilla se ha echado en este día y muchos van a creer, va a caer en el corazón y tu fe va a ser fortalecida para creer como este hombre lo hizo, como este ladrón se arrepintió, para creer en el amor de Dios y que Dios escucha la oración de intercesión de su Hijo. Y a nosotros como hijos nos va a mover también a llevar fruto, a orar exactamente a Jesús en estos días y en cualquier día, no importa este tiempo, sino que en cualquier minuto, hora o segundo que tengamos aliento, nos debe de mover a orar así como Jesús, perdónalos. Solamente tú puedes traer al muerto espiritual a la vida. Todo el contexto de Efesios así lo enseñó el apóstol Pablo. Decía, Él les dio vida a vosotros cuando estabas muertos en tus delitos y pecados. Cuando Adán y Eva pecan, se les había dicho, el día que coman de este fruto del bien y del mal, ustedes van a morir. Ahora tú piensa en todo lo que implica este lenguaje de la muerte. Tú no estás en condiciones de moverte, de reaccionar si alguien te está hablando, te está gritando. Tú te paras al lado de un cadáver y le ordenas todo lo que quieras y no va a hacer absolutamente nada. Tú puedes hablar este mensaje de salvación y nadie va a creer si no ocurre ese efecto que solamente Dios puede hacer y lo hace por medio de su palabra. Su Espíritu Santo hace volver en sí al pecado. Y así es como funciona esto. Ejercemos nuestra voluntad entregando nuestra vida al Padre, arrepintiéndonos y después recibimos esa promesa de que vamos a estar con Él a su lado en la vida eterna. Este es un mensaje que debemos de considerar para comprender la gracia de Dios y para predicarlo a todo el mundo. Si tú compartes este mensaje en estos días a cualquier persona, tú estarás siendo obediente al mandato de Dios. Tú estarás contribuyendo más que cualquiera para traer esperanza. Comprende este mensaje y compártelo a alguien más. Detente nuevamente y pide en oración al Padre. Repasa todos estos versículos que te compartí hoy y dile al Padre, muéstrame estas grandes verdades, hazlas reales en mi corazón. Que la fe se me regala y que también hay responsabilidad en mí de arrepentirme y de
llevar este mensaje a los demás. Este es un mensaje de gracia que debemos de pedirle al Padre que lo lleve a lo más profundo de nuestro corazón, para que tú también puedas compartirlo, para que tú y yo podamos regocijarnos en la salvación de Dios. Todo viene de Él, toda la gloria termina llevándosela a Él. Y gracias a Dios, gracias porque Él nos da este mensaje en la palabra de Dios, en la cual solamente así pudimos llegar al arrepentimiento. Por eso dice su palabra, cuán hermosos son los pies que anuncian la paz. Porque tú y yo jamás llegaríamos a creer esto si no hay quien nos predica. No hay quien predique esto si Dios no lo envía. Por eso termina así esta cadenita. Solamente Dios, a nosotros nos corresponde pedirle al Padre que envíe obreros a su mies, porque este es el mensaje que hace que los muertos vivan. Vamos a orar para concluir. Padre nuestro, este es un alimento que tal vez a alguno de mis hermanos sea difícil de digerir, pero tú lo has revelado, Señor. Y a veces nuestra razón hace que haya tantos conflictos en nuestra mente para aceptar estas verdades. Creemos, Señor, que somos responsables, creemos que tenemos voluntad y que debemos de arrepentirnos. Pero también a la vez creemos, Señor, que esa fe provino de ti y que esa fe solamente es por oír tu palabra. Así que guía a tu pueblo a hacer lo que nos corresponde, entender este mensaje y compartirlo a aquel que no tiene esperanza. Guía, Señor, al pecador al verte, Señor, como eres un Dios de amor que estuvo dispuesto a dar a su Hijo, como eres un Dios que se atrevió a pedir que perdonaras a aquellos que jamás vendríamos al arrepentimiento. Gracias, Padre, por tu palabra. Alabamos y bendecimos tu nombre en Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga.